De vuelta, nuevamente continuamos en nuestro curso de inglés. Lo que vamos a ver a continuación es el verbo to do. El verbo to do, no sé si les suena conocido, pero es un verbo que es relativamente complejo. ¿Por qué? Porque tiene varias funciones. El verbo to do, por ejemplo, tiene dos funciones. Una es ser el verbo hacer, ¿cierto? Es decir, lo puedo utilizar para decir I do my homework. Yo hago mi tarea. I do my job. Yo hago mi trabajo, ¿cierto? Verbo hacer. I do. Yo hago. Y ahí tenemos algún ejemplo. Do in does. ¿Por qué does? Does se escribe. Y lo pronuncio does. ¿Para qué nos sirve el does? Nosotros aprendimos que en el tiempo presente la tercera persona singular, como he, she o it, él, ella o eso, le agregamos una S al verbo. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, no era work, sino era works. En este caso, el does funciona para la tercera persona singular. Es otra de las excepciones que tenemos como verbo, en el cual no es simplemente do y le agregamos la S, sino que es does y se pronuncia does. Entonces, cuando ella, él o eso ejecutan el verbo hacer, sería she does, he does, it does. Él hace, ella hace o eso hace. Ahí tenemos un ejemplo para decir she does her homework. Ella hace su tarea, ¿cierto? Y en el caso de ellos, de plural, se utiliza el do. Y decimos they do a great job. Ellos hacen un buen trabajo. Y eso es la forma en cómo nosotros utilizamos el verbo do en does cuando su equivalente o su significado es hacer. Pero nos vamos a abocar en su otra fórmula, en su otra función. Y es cuando nosotros utilizamos el verbo do o does para formular preguntas. Usted dirá, pero ¿cómo? Si el do y el does recién nos acaba de explicar y es hacer. Es que los verbos tienen diferentes funciones en el inglés. Algunos expresan un concepto, una acción, y otros se utilizan como verbos auxiliares para hacer preguntas o para otra, digamos, otras fórmulas. En este caso vamos a aprender la función de verbo para hacer preguntas del verbo do y does, ¿cierto? Y lo vamos a colocar como un ejemplo bastante simple. Tenemos ahí un signo de interrogación abierto, ¿cierto? Al lado derecho. Después de do, does, slash, y tenemos un signo de interrogación abierto. ¿Por qué? Porque en este caso el do y el does nosotros lo vamos a utilizar para hacer preguntas como si fuese nuestro signo de interrogación. Nosotros sabemos que en el español bien escrito, nosotros hacemos una pregunta abriendo un signo de interrogación, hacemos la pregunta y cerramos con un signo de interrogación, ¿cierto? Uno en la apertura y otro en el cierre. En el inglés nosotros encontramos solamente uno en el cierre, ¿cierto? Aquí vamos a aprender la función del do y el does como si fuese un signo de interrogación de apertura. Es decir, si nosotros vamos a hacer una pregunta acerca de si alguien trabaja, como tenemos en el primer ejemplo, vamos a decir con una fórmula muy simple, que la voy a anotar acá, la siguiente manera. Unos segundos, por favor, esto es muy importante. Yo voy a crear una pregunta a partir de una afirmación. La afirmación que yo tengo es, tú trabajas. Es una afirmación, ¿cierto? Yo estoy diciendo que tú trabajas. Es cierto, tú trabajas. Pero esto yo lo puedo transformar en una pregunta y de una forma muy simple. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear un signo de interrogación para cerrar la pregunta, ¿cierto? Y ahora así. Entonces ahora yo tengo una pregunta. You work. A partir de una afirmación de tú trabajas, lo transformo en una pregunta. Pero esta pregunta no está bien formulada porque le falta un elemento. Y que es, de alguna manera, lo podemos considerar como el primer signo de interrogación. Y para efectos de este contenido y de la función del verbo do and does, que tiene función para hacer preguntas, lo vamos a utilizar como nuestro primer signo de interrogación.
Y ahora los marco y me va a quedar de la siguiente manera. Do you work? Do you work? Si antes teníamos la afirmación you work como una afirmación de que tú trabajas, ahora tenemos el primer signo que es el cierre, ¿cierto? De la interrogación y el do que no va a significar absolutamente nada en esta oración, nos va a funcionar como nuestro primer signo de interrogación. Entonces la pregunta acá es, ¿tú trabajas? Signo de cierre y el do que va a ser nuestro signo de apertura. ¿Por qué do y por qué no does? Como tenemos la opción ahí. Porque el does lo vamos a utilizar cuando se hable de she, de he o de it. Es decir, cuando él, ella o eso eh, cumplan la acción o realicen el verbo en este caso. Entonces ahí utilizamos el does como nuestro primer signo de interrogación. Y le insisto, ¿significa algo en este caso el do y el does? No, su función es netamente sin significado, sino que lo único que hace es representar una pregunta. Cuando nosotros leemos el do y el does al iniciar la oración y con un signo de interrogación al final, quiere decir que este do y does no significan nada, nada más que representan una pregunta. Cuando escojo do, cuando tengo I, yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos. Ahí yo ocupo el do. Y cuando tengo he, she o it, ocupo el does. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el do y el does yo lo voy a utilizar para preguntas de sí o no. Se llaman yes, no questions. ¿Por qué? Porque son preguntas que solamente se pueden responder con un sí o con un no. Por eso son yes, no questions. Preguntas de sí o no. Tenemos algunos ejemplos. Vamos a colocar 3 acá, preguntas formuladas con do, ¿cierto? Respecto a información que nos puedan preguntar acerca de algo que hacemos o que tenemos. Vamos a verlas. Dice, ¿do you work in Valdivia? Tenemos signo de interrogación al final, por ende el do con que inicia esta pregunta también es un signo de interrogación y no representa ningún significado. Lo que nosotros tenemos ahí como información de la pregunta es you work in Valdivia, ¿tú trabajas en Valdivia? Podemos responder sí, trabajo en Valdivia o no, no trabajo en Valdivia, ¿cierto? Al menos eso responderíamos en español. La siguiente pregunta es do you live in Barrios Bajos, que es un sector de Valdivia? Y la respuesta puede ser sí, yo vivo en Barrio Bajo, o sí, simplemente, o no, no vivo en Barrio Bajo. Y la tercera pregunta es, ¿do you have a car? Y ahí nuevamente tenemos la respuesta de sí, tengo un auto, o no, no tengo un auto, ¿cierto? Para responder estas preguntas de sí o no, también vamos a utilizar el do y el das como nuestra función auxiliar, ¿cierto? Para responder la pregunta. Y sigue sin tener ningún significado, solamente va a reforzar la pregunta. Si yo hago una pregunta con do y en das, respondo con do and das. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿do you work in Valdivia? Tú tienes dos opciones y están ahí abajo. Dice, yes, I do. Entonces me estás diciendo con eso que sí trabajas en Valdivia. I do. Yo sí trabajo. Cuando yo pregunto, ¿do you work in Valdivia? Y si lo hace efectivamente, dice, yes, I do. Sí trabajo en Valdivia. Esa sería la respuesta. En cambio, si no es así, si no trabajas en Valdivia, tú respondes no, I don't. Yo no trabajo en Valdivia. Porque ese do quiere decir que tú sí aceptas la pregunta como un sí. Y ese don't quiere decir que toda la acción que yo te estoy preguntando y toda la pregunta en general no la aceptas, es decir, que no lo haces. Eso nos aplica para la segunda y la tercera. Do you live in Barrios Bajos? Puedes decir yes, I do, si vives ahí. O no, I don't, si no vives ahí. Después te pregunto, ¿do you have a car? ¿Tú tienes un auto? Y tú me respondes, yes, I do, si es que lo tienes. Y si es que no lo tienes, no, I don't. Entonces son preguntas de sí o no, yes, no questions. ¿Por qué? Porque nosotros las vamos a responder sí o no, dependiendo de la respuesta que sea en realidad a la pregunta. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo contestar dependiendo del sujeto. ¿Por qué? Porque las respuestas también van a depender del sujeto que esté involucrado en la pregunta. Por ejemplo, si me preguntan algo a mí, yo puedo responder yes, I do. O si yo me parece que no, digo no, I don't. Y ahí entre paréntesis vamos a colocar qué significa don't. Porque don't significa do not. Es decir, do de la acción de la que estamos hablando, que no, do not. Entonces eso está contraído
de alguna manera, con el apóstrofe y dice I don't. Es exactamente lo mismo que decir I do not, solamente que suena mejor y se utiliza mejor en un inglés más fluido. Entonces, I do para responder que sí, o I don't para responder que no. Obviamente asociado I do con yes y I don't con no. Si la pregunta va enfocada a una persona, digamos que no soy yo, sino que eres tú, segunda persona, se responde you do, yes you do o no you don't. Después a nosotros, we do, we don't, ya sea acompañado de yes o de no, dependiendo. Y así con todos los otros sujetos. Puede ser she does o she doesn't, ¿cierto? Si yo pregunto, does she live in Valdivia? ¿Ella vive en Valdivia? Ustedes me pueden responder, yes, she does. Ella vive en Valdivia. O si no lo hace, ustedes me responden, no, she doesn't. Ella no vive en Valdivia. Y así con cada una de las respuestas dependiendo del sujeto. Pueden mirar estas respuestas, tratar de pensar cómo serían las preguntas, mientras vamos a seguir avanzando y luego nos vamos con los ejercicios. Por ejemplo, dice, ¿do you work in Valdivia? Es una pregunta que yo les voy a hacer ahora a ustedes y voy a pedir la respuesta. ¿Do you work in Valdivia? Separen bien lo que tenemos en esta oración y cuál es la información. Piensen en descartar el you, dejen el you de lado. Y su oración sería, you work every day, ¿cierto? ¿Tú trabajas todos los días? O dejen el you de lado en la segunda oración, que dice, you live in Valdivia. Piensen que el you no existe. Y ahí tenemos, tú vives en Valdivia. Y ahora, considerando los signos de interrogación, ya sea el del final más el you, nos encontramos con la pregunta, ¿tú trabajas todos los días? ¿Tú vives en Valdivia? ¿Cuál sería tu respuesta en este caso? Tenemos dos opciones. Yes, I do. Que ahí me estarían respondiendo que sí trabajan todos los días. O puede ser no, I don't, porque probablemente trabajan día por medio o en este momento no trabajan. Y para la siguiente pregunta puede ser, ¿do you live in Valdivia? ¿Tú vives en Valdivia? Y su respuesta puede ser, yes, I live. Si me preguntaran a mí, ¿do you live in Valdivia? Yo respondo, yes, I do. Pero si no viviesen en Valdivia, ustedes pueden responder, no, I don't. Entonces, por favor, ahora, a nivel personal, escriban sus respuestas. Si trabajan en Valdivia si trabajan todos los días o si viven en Valdivia. Yo les voy a pedir que graben esto y que lo preparen también para nuestra videoconferencia. The pronunciation, la pronunciación para ir mejorando nuestro speaking. Entonces tenemos, escuchen la pronunciación de la pregunta. Do you work in Valdivia? Do you work every day? ¿O do you live in Valdivia? Escuchen y pongan atención también a la respuesta. Yes, porque no es yes, no es yes. Es con una I latina, una E y una S. Yes. Yes, I do. Es una respuesta de que sí, sí trabajo todos los días o si vivo en Valdivia. O la respuesta podría ser no, I don't. Si es que la respuesta sería negativa y no trabajan todos los días ni tampoco viven en Valdivia. ¿Cuál es tu respuesta? Grábala y repite conmigo la pronunciación, la correcta pronunciación. Do you work every day? Do you live in Valdivia? Yes, I do. Oh, no, I don't. Prepárala, grábala y prepárate para nuestra videoconferencia que va a ser uno de nuestros ítems a revisar. Pronunciation of these questions. Así que vamos a la siguiente cápsula y nos encontramos en Getting Information. See you